Dentro de esta serie que tiene que ver con venciendo la adicción a la pornografía, hoy tocaremos un tópico muy delicado porque ya hay por lo menos 2 enseñanzas al respecto anteriores, esta sería la tercera. Hoy me voy a enfocar en el asunto de causas y efectos. Digan causas y efectos. Muy bien, vamos a leer allí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, note eso, casi las primeras tienen que ver con asuntos sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿habrá alguno que es de Cristo aquí esta noche? Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y queremos abordar hoy la enseñanza referente a venciendo a la adicción a la pornografía desde el punto de vista de causas y efectos. Algunos de ustedes han escuchado las primeras 2 lecciones. Esta sería la tercera y para mí es un honor poder compartir con ustedes hoy una vez más esta palabra de parte del Señor. Ahora, tocar este asunto en una coyuntura, en un asunto o en un tiempo en medio de donde se está hablando asuntos de familia, claro que es fundamental y es crucial. Porque hablar de este vicio, de esta adicción tan destructiva, es una de las adicciones que más daño ha hecho a las familias. Cuando digo que ha hecho a las familias, me refiero en todo el sentido de la palabra. Porque como lo decíamos en la primera lección, este asunto de la adicción a la pornografía no respeta edades, es decir, no importa que tenga que ver con niños, a los niños también los destruye. No respeta edades, sean ancianos, sean adultos, sean adolescentes, sean jóvenes. No respeta estado civil, no importa si usted es casado o es soltero. No respeta estado eclesiástico, es decir, no importa si usted es nuevo en la iglesia o es un líder de alto rango, como lo veremos ahora. No importa quién usted sea. Si usted y yo descuidamos nuestra vida espiritual, leíamos al iniciar en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo, es decir, ese anhelo, esa tendencia, esa inclinación de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen
oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, de alguna manera traen control, traen dominio. Por eso es que tiene que ver con la familia. Algunos estudiosos en el área matrimonial y familia saben muy bien que el tema de la adicción a la pornografía ha sido una de las causantes de infidelidades, ha sido una de las causas que ha llevado o conllevado a abusos, a violaciones, a incesto, relaciones consanguíneas entre hermanos o violaciones de padrastros, de padres a sus propios hijos o hijastros. Es decir, es un asunto sumamente devastador y directamente es un ataque contra la familia. Amados, el tema de la pornografía, visto desde el punto de vista real y bíblico, es algo que definitivamente tiene que ver con un ataque de las tinieblas contra la familia, contra la moralidad, contra la integridad. Pero en este día vamos a levantar una palabra de parte de Dios como una espada contra todo lo que es tinieblas para destruir la familia según el modelo divino. Diga conmigo, mi familia está cubierta bajo el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta noche? A su nombre, gloria. Pero queridos, la cobertura de la sangre de Cristo, así como el ángel de la muerte o aquel ángel que había sido enviado en aquella casa de los primogénitos donde había sangre no podía entrar, pero donde no había sangre era donde había una gran mortandad. Y lamentablemente en muchos hogares no hay una cobertura de la sangre de Cristo en el área cibernética, en el área de la tecnología, en el área de la televisión o de todo lo que tenga que ver con medios o ventanas abiertas para con sus hogares. Ahora, si hablamos de pornografía, que es un terrible mal que ronda nuestro entorno y que de alguna manera no hace falta salir de casa para caer víctima de este devastador peligro, porque todo este peligro se puede manifestar incluso allá en la intimidad de la casa, en la intimidad familiar. Hermano, hace unos años el asunto de la pornografía generalmente era un poco más público, tenían que ir a lugares específicos, tenían que ir y comprar revistas específicas, tenían que estar en lugares específicos, de alguna manera dar la cara, pero el asunto hoy es mucho más severo, mucho más destructivo y mucho más peligroso por el hecho de que es un vicio secreto, de que es un pecado a escondidas, donde nadie lo ve, en la oscuridad, en las altas horas de la madrugada o en cualquier hora del día. Hermano, hoy vamos a ver algunas causas de por qué la razón o las causas por las cuales la gente cae en este tipo de problemas que, repito, no respeta ni edades, ni estado civil, ni estado eclesiástico, ni sexo, ni mucho menos creencias. Es decir, gente de cualquier religión incluido, y esto es lo delicado, porque esto va enfocado hacia hogares cristianos, hacia familias con principios cristianos, incluidos hogares cristianos, han caído presas de esta red devastadora de la pornografía. Ahora, en la palabra del Señor nos muestra aquí en Gálatas, en el capítulo 5, donde leímos que uno de los secretos fundamentales para poder vencer en esta área es andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que andar llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios es imposible vencer los deseos de la carne. No se puede. Usted necesita un poder superior dentro de su vida para vencer este tipo de deseos. Por eso es que se incentiva, justamente hace 8 días nos estaban hablando de eso, de la vitalidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque sin ese poder sublime no puede manifestarse lo que acabamos de leer. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y mientras que una persona alimente más su carne,
Mientras que una persona alimente más sus malos deseos o sus malas tendencias o concupiscencia, que es esos pensamientos, esa incitación, esa inclinación, esa lujuria, que son esos pensamientos, lo va a llevar a la lascivia, que son los actos físicos como los que acabamos de leer. Describe adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y otro tipo de vejaciones espirituales, inmorales y físicas. Pero algo que me llama la atención es que si alguien anda lleno del Espíritu, esto lo digo a modo de introducción, mas el fruto del Espíritu es amor. Diga amor. No hay amor en la pornografía. Por eso es que todo hombre que ve pornografía, toda mujer que es adicta a la pornografía, todo niño, todo anciano, todo adolescente, todo adulto, quien quiera que sea que es adicto a eso, pierde el sentido del verdadero amor. Ve a todos como un objeto, ve a todos como una cosa, ve a todos como algo para ser usado y abusado. Pero cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, se manifiesta la característica del fruto llamada amor. El amor es lo que nos hace dar prioridad, dar el respeto que alguien más merece, gozo. Obviamente una persona no puede tener un verdadero gozo, una verdadera felicidad cuando está bajo una adicción. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero la que me llama la atención es la palabra final llamada templanza, que es dominio propio. Diga, dominio propio. Levante su mano y diga, dominio propio. Autocontrol. Pero es bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en este caso. Ahora, hemos hablado de la etimología de la pornografía, las estadísticas tremendas, hemos hablado de algunas frases reflexivas, algunos recomendados que compartimos también muy importantes, y hemos dicho que la pornografía tiene varias características como insensibilizar, promete satisfacción sexual, pero en realidad la reduce. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Santiago 1:14 al 15 dice que cuando alguien literalmente es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es como esa tendencia pecaminosa, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Realmente esto trae muerte, también atrofia la capacidad de ejercer ese autocontrol, atrofia la capacidad del dominio propio, que es la habilidad de resistir tentaciones inmediatas para lograr metas a largo plazo. En Proverbios 25:28, la nueva Biblia, nueva versión internacional, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y uno de los efectos de esta adicción es que le quita las murallas, le quita la protección, lo vuelve sumiso a ella, lo insensibiliza y además le quita la capacidad de dominio propio. Por eso es tan devastadora y por supuesto esclaviza, es un vicio, es una adicción. Por eso estamos hablando de este asunto. Ahora, les había dicho que un experto cristiano a nivel mundial que habla mucho sobre este tema se llama Doug Weiss. Él da un consejo muy sencillo y quiero comenzar mencionándolo antes de ir de lleno a las causas. Y es que él decía que si una persona es adicta a la pornografía o a cualquier tipo de adicción, pero especialmente estos que se llaman vicios secretos, como la pornografía, él dice: si quieres ser libre de la pornografía, no lo guardes como secreto. Mientras lo tengas así, no podrás ser libre. Hay muchos esposos, muchas esposas, muchos hijos, mucha gente de la familia que han sido libres cuando dieron el primer paso de valentía de contar. Obviamente usted no le va a contar a cualquier tipo de persona, pero usted debe orarle a Dios, buscar a alguien espiritual o alguien que le pueda ayudar. Y hermano, el confesar, dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En otras palabras, el poder de la confesión, el poder de contar, no es para que el otro me perdone pecados, como dicen algunos, porque el único que tiene poder para perdonar pecados es el Dios Todopoderoso, sino para poder ser liberados.
El poder de la confesión sirve para la liberación. Y es ahí donde Satanás ata, porque realmente estos pecados vergonzosos o vergonzantes, una de las estrategias satánicas es hacer que se mantengan guardados, escondidos, secretos, ocultos. Y como se mantienen así, cuanto más escondidos estén, cuanto más años los mantengas escondidos, realmente no hay oportunidad para ser liberado. Pero he tenido la oportunidad de hablar con gente que alguna vez tuvo la valentía, tuvo el denuedo, la entereza en medio de un mover de Dios, en medio de una administración de Dios, del poder de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo, de acercarse y con lágrimas decir: yo batallo con este problema, yo tengo luchas con esta adicción, tengo problemas en el área sexual, porque obviamente la pornografía solo es la gasolina que se suelta y enciende el fuego de otro tipo de depravaciones. A algunos les despierta la pedofilia, la paidofilia o lo que tiene que ver con la atracción sexual a pequeños, a menores. Hay otros que les despierta la lujuria, el adulterio. Hay otros que les alborota la fornicación, les alborota tendencias lésbicas, homosexuales o de cualquier tipo de desviación moral, incluso algunos hasta zoofílicas. Hermano, el asunto de la pornografía es algo que fue diseñado para incitar y sacar dentro del hombre lo peor de lo peor. No fue, algunos dicen que es cine para adultos, pero no es ni siquiera para adultos en sano juicio, con sentido cabal, y mucho menos para gente que quiere ir al cielo. Yo estoy hablando con gente que anhela la patria eterna. Yo estoy hablando con gente que quiere ser salvo, que quiere la gloria del Dios Todopoderoso. Y para ir allá, nadie que viva atado a esto podrá disfrutar de las mieles de la eternidad con Dios. Y el plan satánico es esclavizar a muchos, y como veremos, mientras lo mantengan oculto y escondido. Pero gracias a Dios por aquellos que en medio de esos moveres se han acercado. Alguien alguna vez me decía: tengo esa batalla. La primera pregunta que le hice fue: ¿ya le dijiste esto a tu esposa? Y él me dijo: no. Yo le digo: la primera persona que debe saberlo es tu esposa. Además que es una persona espiritual, ella te puede ayudar. Y gracias a Dios que eso trae liberación. Años después habla uno con estas personas y le dicen: ha sido demasiado efectivo eso. Porque el plan satánico es mantenerlo en silencio, entre menos lo sepan, que nadie se dé cuenta. Y con eso el enemigo se frota las manos y se ríe a carcajadas diabólicas de aquellas personas que se mantienen cautivas en esto, pensando que con quedarse callados van a poder luchar. Y cuando uno le dice a ellos: ¿cuánto llevan? Llevan décadas y no han podido vencer. Hay que confesar, hay que hablar. Dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso vamos a hablar algunas causas. Quiero que vaya por favor a Efesios capítulo 4 y vamos a observar aquí cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que es el mismo que escribió Gálatas a las iglesias en Galacia, es el mismo que siempre toca abiertamente estos temas, porque obviamente este tipo de tópicos o temáticas no se hablan siempre, pero la Biblia es muy abierta para hablar de esto. Así que Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante, las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera. Diga: la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Diga: gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Diga: vanidad de su mente. Aquí vamos a analizar desde el punto de vista netamente bíblico algunas causales que llevan a una persona a ser susceptible, sumisa y dominada ante la esclavitud de la pornografía. Dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Note dos cosas: vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note eso. Diga: vanidad de la mente. Dice: entendimiento entenebrecido, dureza de su corazón.
tres cosas tremendas, los cuales después, escuche, que perdieron toda sensibilidad, diga insensibilidad, se entregaron a la lascivia. Yo le hacía una explicación simple para poder entender mejor. Concupiscencia es la tendencia inmoral. Lujuria son los pensamientos inmorales. Pero lascivia son los actos inmorales. Es decir, la lascivia siempre está relacionada ya con los hechos, con los actos físicos generalmente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Toda clase de qué? De impureza. Ahora, aquí en estos versículos notamos algunos detalles que me llamaron tanto la atención que quise destacarlos, y es que notamos por lo menos, hay varios detalles, pero voy a enfocarme en dos de ellos, dos causas por las cuales se origina la tendencia a caer en la maldad. Es decir, el ser humano por naturaleza es muy tendiente, según la Biblia en el Génesis, dice que desde que el corazón, el pensamiento del hombre es malo desde su juventud, y está utilizando un término que se refiere no solo a una edad joven, sino aún desde su temprana edad. La palabra juventud allí no solo se refiere a jóvenes desarrollados, sino incluso a personas desde muy temprana edad. Dice que el ser humano tiene una tendencia a ser malo y a lo pecaminoso y a lo prohibido y a lo oculto desde su juventud. Ahora, aquí en la Escritura encontramos cómo es que se logra esto, cómo es que sucede. Y la pornografía sí que hace de la manera más macabra, lo hace bien este tipo de trabajo. En este caso vamos a hablar de la maldad de la adicción a la pornografía. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser adicta a eso? Mientras que algunos, muy pocos, logran escaparse de estas garras. Hay personas que visualizan una vez, he hablado con gente así, una sola vez, y nunca más volvieron a ver en toda su vida, y nunca les llamó la atención. No obstante, hay otros que esa primera vez se convirtió en el acabose para ellos. Es como la gente que es adicta al bazuco, a esa basura que hay hoy en día, o a la marihuana, o a cualquiera otra de esas adictivos, estupefacientes. Prueban una vez y definitivamente quedan sumergidos, porque en cada uno hay alguna tendencia diferente. Lo primero que ocurre, digan conmigo, entenebrecimiento de la mente. Es decir, una de las primeras cosas que pasan cuando una persona es expuesta a la pornografía como tal, es que una de las primeras efectos que logra, de las cosas que hace, que a la vez es un efecto, pero a la vez la causa que lo lleva es que su mente es, como leímos ahí en el texto, es vana en sus pensamientos, en su mente. La persona actualmente, por ejemplo, podemos decir que en muchos a nivel mundial, sin importar edad, sin importar raza, sin importar religión, creencia, estado civil, estrato social, se ven atados a la pornografía, y esto ocurre fundamentalmente cuando, según la Biblia, cuando el entendimiento, es decir, cuando la mentalidad, cuando la mente de una persona se contaminan. Es decir, la pornografía opera como una inoculación de un veneno, de algo que viene a inocular en su mente un tipo de contaminación. Lo primero que hace es contaminarle, y esto equivale a estar entenebrecidos en la mente. Cuando una persona y gente, uno oye constantemente testimonios de eso, dice: esas imágenes se me reiteran, esas imágenes se me repiten, esas imágenes vuelven a mi mente aunque yo no quiera traerlas, no quiero pensar en ello, pero vuelve una y otra vez, y siento que está allí. ¿Por qué? Porque es un entenebrecimiento de la mente. La visualización lo lleva a eso. Ahora, cuando alguien ingresa en el oscuro mundo de la pornografía, su mente se contagia o se contamina.
Hoy en día estamos viviendo en época de pandemia y ya casi todo el mundo entiende fácilmente lo que es el asunto de un contagio. Es decir, algo que le hace mucho daño, así como alguien contagiado con un virus puede empezar a demostrar efectos. Asimismo, el entenebrecimiento de la mente se convierte en eso que lo lleva a proseguir en la inmoralidad, como lo leíamos allí. Ahora, algo interesante es que cuando alguien ingresa en ese oscuro mundo, su mente se contagia, su mente se contamina y eso lo lleva a vivir ajeno de la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la voluntad de Dios? Mucha gente dice, yo quiero la voluntad de Dios, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nuestra santificación, que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. Y fornicación se refiere a todo acto aberrante, a todo acto de maldad y de inmoralidad. Una de las connotaciones de esa palabra. Así que cuando una persona es contaminada en su mente por lo que fue expuesta, eso lo conlleva a ser ajeno, como leíamos allí, a la voluntad de Dios, porque eso lo conlleva a proseguir hundiéndose más. No solo eso, sino que produce un deseo adictivo. Ya explicamos incluso en uno de los mensajes la parte química del cerebro, cómo todo eso se activa y le hace tanto daño, porque el que fornica, el que hace esto contra su propio cuerpo, peca, se engaña hasta su cerebro y produce un efecto devastador interno. Y no solo eso, sino que lleva al individuo a tener un deseo continuo y adictivo de llevarse o de vivir cautivo de ese hábito inmundo. Es tan terrible este mal que atrofia sentidos espirituales. Por eso cuando una persona es adicta a los pecados sexuales como la pornografía, pierde todo sentido espiritual. Puede que haya recibido alguna vez el bautismo del Espíritu Santo y acompañado de dones espirituales como la palabra de fe, ciencia, sabiduría. Puede tener discernimiento de espíritu, pero cuando se vuelve adicto todo eso se apaga porque su mente se entenebrece y además eso le atrofia los sentidos espirituales. Ya no percibe toda la maldad demoníaca que hay detrás de todo eso. Alimenta deseos carnales y además acaba con principios morales, éticos y de valores. Una persona en primer lugar entra por el entenebrecimiento de la mente. Brevemente le comento esto, y es que en segundo lugar, según el versículo, lo que quiero destacar, solo con esos versículos pudiéramos decir muchas cosas, pero quiero ir más allá, y es que existe otro detalle. Digan conmigo, levante su mano y diga, endurecimiento del corazón. En otras palabras, además de que se entenebrece, de alguna manera se podría decir, se embrutece el individuo adicto, porque esto lo contamina y es como una inoculación de un veneno que lo lleva a actuar como un tóxico, que lo lleva a actuar de acuerdo a los efectos de ese veneno. Otra de las cosas que produce se llama endurecimiento del corazón, lo que acabamos de leer. Y cuando se habla de ello, es que cuando la persona tiene su mente contaminada por la pornografía, se sumerge en un estado de conformismo tal, es decir, se amolda, se conforma a seguir allí, que cada vez se involucra de forma más incontrolable en este hábito. Y cada uno empieza a desarrollar cosas diferentes. Hay gente que en medio de la adicción no se queda en niveles, aunque ningún nivel es bueno, pero no se queda solo en niveles heterosexuales, sino que va profundizando y quiere ir a los homosexuales, y luego quiere ir a lo zoofílico, y luego quiere ir a lo pedofílico, y luego quiere ir cada vez va de mal en peor. Incluso algunos llegan a lo necrofílico, con muertos, y una cosa aberrante. ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez cuando entra por este desfiladero va de mal en peor. Ahora, no solo eso, sino que cada vez se involucra de forma más incontrolable en este hábito desagradable. Ahora, por otro lado o por otra parte, esto se debe a que su corazón, o sea, esa parte espiritual más profunda, se torna, lo que acabamos de leer allí, insensible.
Y esa es la razón, porque estoy enfocándome a gente cristiana que cuando ve por primera vez y luego su mente es contaminada y luego lo quiere llevar, lo va doblegando, luego le va endureciendo su corazón. Cuando la primera vez, cuando la segunda vez, cuando la tercera vez recurrió a eso, él siente dolor, él empieza a sentirse sucio, inmundo, pecaminoso, pero poco a poco se va insensibilizando. Y cuando se va insensibilizando, ya le da igual estar allí horas y horas y horas, ya le da igual sumergirse más en ese mundo, ya le da igual, ya no hay temor, porque su corazón se insensibiliza, como dice el texto bíblico, digan, pierde toda sensibilidad. Ahora, en cuanto a lo moral, pierde la sensibilidad. En cuanto a lo ético, en cuanto a los valores, pierde la sensibilidad. Incluso llega a un nivel tan bajo que aún su propia estima, su propia autoestima, el amor propio se ve afectado, porque ya ni siquiera empieza a amarse a sí mismo. Hasta su propio cuerpo es objeto del irrespeto que produce la pornografía. Su propio cuerpo. Cuando esto ocurre, ya sea en el niño, adolescente, joven, adulto, hombre, mujer, cristiano, sea creyente o no, soltero o no, casado, se pierde los estribos. Y eso es lo que hace que una persona vuelva a hundirse mal. La razón de esto es que los principios como ser humano y como cristiano empiezan a verse bombardeados. Y de alguna manera la pornografía, diría yo, que opera similar a los efectos de la lepra. La lepra era un tipo de plaga de enfermedad que cuando caía en una persona y la atrapaba esa lepra, uno de los efectos era que lo volvía insensible, y aunque se estaba cayendo a pedazos, él sentía solo un ardor, una rasquiña, y se rascaba fuertemente con elementos contundentes y él mismo se arrancaba a pedazos, y aunque brotaba sangre y aunque el cuerpo se estaba destruyendo, él no sentía dolor, porque afectaba las glándulas relacionadas a la sensibilidad al dolor, afectaba al individuo. Lo mismo pasa con la pornografía, lo vuelve insensible, ya no le importa, ya empieza a sentirse que pierde los estribos, la razón, los principios como ser humano, pierde todo. En lugar de salir de este mal camino, cuando llega a ese nivel, el individuo adicto se inclina aún más a autodestruirse en él. Es como cuando pasa con cualquier otro tipo de droga. La pornografía es una droga mental, así como hay otras drogas físicas. Y como la droga mental, así mismo la droga física, la persona ya no se preocupa por asearse, ya no se preocupa por cuidarse. La persona con una droga física ya no le importa el dolor de la familia, ya no le importa lo que diga el esposo, la esposa, los hijos. Lo mismo pasa con la pornografía, lo vuelve completamente insensible, ya ni se valora. Hay padres y hay madres de familia que han hablado conmigo, y hay adolescentes o jóvenes que han hablado y dicen, yo estoy tan atado a esto que literalmente pasan días enteros encerrados en sus cuartos, consumiendo pornografía, masturbación y todo el asunto, y esa persona se vuelve insensible absolutamente y se empieza a destruir a sí mismo. Ese es el plan de las tinieblas, hermano. No me diga que la pornografía no es una herramienta de las mismas tinieblas, del mismo infierno, del mismo Satanás, de la influencia demoníaca, hermano. Tanto que incluso hoy hay algunos activistas antipornografía que no son cristianos. Exactores pornográficos, exactrices pornográficas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, gente que ni siquiera son cristianos, pero que ellos están hablando y denunciando los efectos de esto. No solamente se trata de que es algo personal, sino del daño que se está causando en alguien más. Ahora, hay muchas razones por las cuales una persona tiende a caer equivocadamente o a tratar de buscar refugio, escape, satisfacción en la pornografía. Porque cuando se habla con algunos dicen, pero es que es como un refugio, es como un momento de placer, es como solamente buscar un escape momentáneo. Yo tengo esto bajo control, yo sé hasta dónde llego. Pero hermano, cuando una persona cae en las manos de Satanás, no puede tener control, pierde la sensibilidad, su mente se entenebrece, su corazón se endurece y
solamente el diablo y las pasiones tienen control sobre su vida. Por eso comenzamos leyendo que no andemos en la carne sino en el Espíritu. Solo si el Espíritu de Dios controla el corazón de la persona podrá ser más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Y me duele muchísimo porque es una herramienta diabólica que el enemigo ha usado para hacer tanto daño, aún en las personas más amadas, aún en gente que llegó muy alto, aún en ungidos, en gente que usó Dios para su gloria, gente que llegó muy alto, que perdieron luego su matrimonio, perdieron luego su ministerio, perdieron su familia por ser adictos. Porque uno de los tantos efectos que veremos más adelante es que la persona pierde todo tipo de apego, incluso sexual, hacia su propio cónyuge, hacia su propia pareja. Comparto ahora un pequeño listado de causas que pueden provocar este tema. Sin embargo, la última de ellas es la que más esclavos ha logrado. Y parece la más simple, pero es la que más esclavos ha logrado. Después de hacer un estudio de décadas sobre este tema, me doy cuenta después de tantas conversaciones que cuando uno va a la raíz siempre es la misma causa. Es decir, una de las tantas causas por la cual una persona tiende a ir a la pornografía es cuando fue abusado sexualmente en su infancia, o en algún momento fue tocado, o fue de alguna manera le dañaron su inocencia desde muy pequeño, le despertaron la parte negativa desde muy pequeño. Hay niños, niñas que han sido abusados, tocados. Algunos llegan a no solamente visualizar en la pornografía, sino incluso a participar dentro de la misma. Y cuando usted investiga, todas las personas que dan su testimonio, que hoy en día son activistas antipornografía, la mayoría de ellos cuentan su testimonio y prácticamente todos terminan contando lo mismo. Fui abusado por mi padre, fui abusada por mi padrastro, un familiar me tocó, un familiar me hizo un juego vulgar. Por eso es que los padres deben tener mucho cuidado con sus propios hijos, cuidarlos. Alguien alguna vez me contaba una escena bastante tremenda, como un personaje mayor, siendo ella una niña pequeña, por eso los niños no están acá hoy, porque es necesario que ustedes como padres abran bien los ojos. Y decía cómo ese personaje le hablaba de un tal juego que tenía que ver con la chupeta, que era como si estuviera, aquí en Colombia se le llama un bombombún, se le llama una colombina, como si fuera un caramelo. Y siendo una niña, creo que de 4 años, muy pequeña, este personaje le hacía practicar sexo oral. Ella obviamente no sabía nada de eso. Siendo una niña le corrompieron, le dañaron. Satanás muchas veces utiliza esas heridas del alma desde que son pequeñitos para luego meterles en ese mundo y hacerles creer, wow, esto es normal. Claro, es normal, porque lo que Satanás hace es normalizar el pecado. Satanás lo que quiere es hacer que se vea el pecado como si fuera algo normal. Es más, se ve ridículo al que hable contra la pornografía, se ve absurdo al que hable contra la liberación sexual. Pero mi amado hermano, nosotros todavía en el siglo que vivimos, en la época que vivimos, seguimos creyendo que la palabra de Dios es el fundamento eterno de la moralidad correcta y del hogar y la familia, con una verdadera satisfacción pura delante de Dios. Pero Satanás viene muchas veces a dañar a los niños, y muchos de ellos cuando son de alguna manera expuestos a esto, fácilmente caen como víctimas porque ya habían sido dañados desde pequeño, habían sido tocados, habían sido abusados. Por otro lado, una persona cuando de alguna manera fue testigo de un acto sexual desagradable, eso también le afecta a su mente. Hay padres de familia que no respetan a sus propios hijos, muchas veces tienen relaciones sexuales a sabiendas de que sus niños están en el mismo cuarto, que les pueden oír, les pueden visualizar, no hay control, y hay niños que inocentemente van por un lugar sin darse cuenta y visualizan escenas. Algunos incluso han sido testigos de violaciones, de actos macabros de índole sexual, y esto de alguna manera les ha dañado desde pequeños. Por ende, cuando van a la pornografía son mucho más abiertos a ser víctimas de la pornografía. Por otro lado, hay personas, esta es una de las causas bien peligrosas, y es la depresión.
Una persona deprimida es una persona que de alguna manera sus hormonas que tienen que ver con la alegría, con el placer, con lo que le produzca paz, tranquilidad, todo eso está de alguna forma bombardeado y como inactivo. Pero cuando de alguna manera en medio de sus momentos de depresión, muchas de esas personas visualizan eso y eso les activa esas hormonas, engaña su cerebro y ellos dicen, esto me trae paz, esto me hace sentir bien, y le hunde cada vez más. La soledad es realmente la peor de las compañeras, si se puede decir de esa manera, porque una persona sola, una persona que se mantiene mucho tiempo solo, es un consejo práctico que le damos a alguien que lucha contra la pornografía: debe mantenerse en compañía, debe cuando esté a solas, en oración, en la búsqueda de la presencia de Dios. Pero cuando se mantiene mucho tiempo solo, es mucho más probable que pueda caer en la pornografía. La soledad, el ocio o la desocupación es una cosa que ha llevado a la gente a caer en la pornografía. Por eso la mayoría de gente caen siendo niños o siendo adolescentes, que es la etapa donde hay más ociosidad en muchos. No trabajan, muchos de ellos, algunos solo tienen un tiempo. Hoy en día, bueno, ya en el tema de colegios, algunos les han puesto bastante trabajo y ya los mantienen un tiempo más ocupados. Pero un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano desocupado, fácilmente puede caer en la adicción a la pornografía. Si usted va, por ejemplo, a la Biblia, hay un escenario en la Escritura donde David, dice la Biblia, que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó solo allí en el palacio. Pero note usted que aunque la Biblia en ese texto obviamente no habla de pornografía, pero sí habla de inmoralidad sexual visual, que comenzó con lo visual. Hermano, ¿a qué mujer normal se le ocurre salirse a bañar frente a un palacio donde hay soldados, donde hay mucha gente? Lo hizo Betsabé. Betsabé salió, se desnudó, se bañó públicamente. Allá adentro había un ocioso, allá adentro había un personaje que la Biblia dice que se levantó en la tarde. Y este hombre que se levantó en la tarde, que fue en este caso David, la Escritura nos muestra cómo cuando él observó a aquella mujer, dice que la mandó a traer, y a partir de allí cayó en uno de los peores pecados que pudo cometer David. En 2 de Samuel 11, 1 al 4, dice la Biblia literalmente que se quedó en Jerusalén, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En otras palabras, era tarde y se levanta en la hora de la tarde. Algunas Biblias dicen que era la siesta, pero el contexto muestra que él ese día era un día de ociosidad, que estaba ya en la hora de la tarde levantándose de su lecho, el lugar donde iban las doncellas, donde iban las concubinas, el lugar de inmoralidad. No era la cama del rey, era el lecho del rey, que era un lugar de inmoralidad. Se levanta de ese lugar ya en un ambiente de ociosidad, va a la azotea. Una mujer que no hizo lo que es normal, o sea, una mujer normal, casada, una mujer soltera, normal, con principios, con moralidad, no va a ir a un lugar público, se va a desnudar y se va a bañar frente al palacio. Si él la visualizó era porque estaba realmente, virtualmente cerca. Así que, mis amados hermanos, no podemos solamente mirar a David como el del problema. También había un gran problema en Betsabé. O sea, una mujer que hoy en día utiliza una palabra fuerte, que es mostrona, que es vulgar, que es indecente, está de alguna manera abriendo puertas a eso. Y la pornografía es eso, es un tipo de ventana de inmoralidad donde hay total abertura a provocar todos los más bajos deseos. Y esto fue lo que pasó lamentablemente con David, un personaje cuya ruina literalmente en el área moral cayó tan bajo por causa de la ociosidad. Así que si hay un joven, si hay un líder, si hay quien quiera que esté escuchando aquí o en cualquier lugar que dice, yo no entiendo por qué fracasé, caí en esto, empiece a examinar su vida de ocupación. ¿En qué está ocupando su tiempo? Hay muchos que son muy desocupados, pierden mucho el tiempo, y el poco tiempo que tienen lo ocupan visualizando más y más contenido, porque es que para caer en la pornografía no tienes que ir directo a la pornografía, sino que cuanto más tiempo visualices imágenes eróticas, fotografías que pasan en Facebook, en YouTube o en cualquier red social, cuanto más tiempo pases, eso te puede ir convirtiendo virtualmente
y gradualmente en una persona que pueda caer en la pornografía. Diga conmigo, es tiempo de ocupar bien nuestro tiempo. Ahora, hay personas que además de eso, una de las tantas causas es que viven en un ambiente repleto de pornografía. Muchos de los niños vivían en ambientes así, los padres tenían películas, tenían revistas, tenían material pornográfico, canales de todo tipo abierto a la pornografía y de alguna manera cayeron en eso por el ambiente en el que vivían. Otros por falta de identidad, es decir, por falta de una estima propia, por la mala interpretación del sexo. Muchos han caído porque se ha vendido la idea de que el sexo es solamente algo ególatra, es algo para autosatisfacción personal, donde no debe haber compromiso, donde no debe haber respeto, ni reglas, ni límites, y por ende la persona cae porque le han vendido esa idea. Por otro lado, la desorientación sexual. Una persona que tiene desorientación sexual fácilmente puede caer en la pornografía, porque la pornografía va a visualizar lo que supuestamente él es, cuando en realidad, esta mañana hablábamos cerrando una clase con los adolescentes que se llama Los peligros de la ideología de género, y cómo la gente que tiene estas batallas, ellos realmente no es tanto lo que ellos son, sino lo que ellos sienten, y ellos ponen ese sentimiento, dicen me siento mujer, me siento hombre, pero el sentirse no puede ir por encima de lo que se es. Y Dios lo hizo varón y Dios la hizo mujer. Es decir, una persona que sufre de bulimia y de anorexia tiene trastornos mentales de un tipo tan fuerte que algunos de ellos son delgados extremadamente y se sienten que están gordos, obesos, y por eso dejan de comer y se mueren muchos de inanición. Es decir, nunca es lo que se siente solamente, sino lo que se es. Y la desorientación sexual de muchos los lleva a esto. Pero la más peligrosa, diga conmigo, la curiosidad. Las anteriores son algunas de las causas que conllevan a muchos a sucumbir ante la pornografía. Pero una de las causas que más víctimas ha cobrado es la curiosidad. Se contaba el caso de un personaje de un consejero de familia que durante varias décadas aconsejó a muchos y ayudó a muchos a salir de la pornografía, pero como fueron tantos años todo el mundo hablándole del mismo problema y todo el mundo le contaba que su atadura era la pornografía, que los problemas matrimoniales de intimidad eran por la pornografía, que su vida de desorientación sexual por la pornografía. Finalmente, él en medio de todos esos años, él terminó cayendo en la curiosidad de ir y curiosear un tiempo en esta área, y él terminó convirtiéndose en una víctima más de la pornografía. El dicho popular que dice la curiosidad mató al gato hace notar hasta dónde se puede llegar el solo hecho de tener curiosidad. Hermano, hay cosas que no se necesitan probar para saber que son lo suficientemente destructivas. O sea, usted no necesita probar algún tipo de alucinógeno para saber lo devastador que es. Usted no necesita probar marihuana, algún tipo de alucinógeno fuerte para decir, pues vamos a ver qué se siente. Usted solamente puede ver en las calles los resultados, los efectos de esto. Y lamentablemente muchas personas en la pornografía no entienden que la mayoría de violadores, abusadores, psicópatas, personas con depravación sexual, personas que han perdido sus hogares, que han perdido sus matrimonios, que han perdido los estribos morales, es porque cayeron en la pornografía. Pero la curiosidad lo lleva a muchos de ellos. Cuando uno habla con muchos, todos cayeron por simplemente algo que se llama curiosidad. Un gran porcentaje de adictos a la pornografía, así como al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, cualquier tipo de adicciones de carácter mortal, son personas de un estrato bueno, necesariamente, de una buena familia, o incluso gente a la que se le ha inculcado valores y principios aún de carácter cristiano. Sin embargo, la curiosidad o el simple deseo de conocer o ver qué pasa allí o mirar los han llevado a ingresar en un callejón sin salida que lastimosamente para muchos que han perdido su vida
se ha convertido también en un camino sin retorno hacia el infierno. Un camino sin retorno. Así que, amados, estamos hablando de algo muy serio, muy delicado. No hay nada aquí en la tierra, no hay placer que se pueda comparar con el gozo de estar con Dios en la eternidad. Pero Satanás quiere que tú cambies el gozo de Dios por un placer que no sirve para nada, que te va a destruir. Y aquí vienen los efectos. Había un personaje exadicto a la pornografía que contaba cómo él llegó a un momento donde incluso fue tanto el nivel de adicción que él tenía, que él contaba que hoy en día, o que en un momento mejor de su vida, cuando él empezó a salir en sus primeras etapas, él ya ni siquiera podía estar con una mujer físicamente. ¿Por qué? Porque él no podía entrar en el nivel de excitación sino únicamente a través de la pornografía. Y es por eso que muchos hogares, muchos matrimonios han permitido la basura de la pornografía dentro de sus relaciones. Y lo único que están logrando es meter al mismo diablo dentro de sus matrimonios, dentro de su lecho. La Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero muchos empiezan a meter eso dentro de las relaciones, según ellos, para utilizarlo como una especie de incentivo. Pero lo único que están logrando es hacerse más y más daño. Hay algunos efectos, según Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Jesús? A continuación quiero mirar algunos efectos que deja este flagelo de la pornografía. Número 1, voy a empezar por los detalles sencillos, luego vamos a llevar a algunos detalles tremendos. Uno de los primeros efectos que produce la pornografía en el que ha caído en ella es inicialmente, antes del endurecimiento del corazón del que hablábamos, algo que se llama, digan, culpabilidad. Una persona que tiene principios, sobre todo alguien que fue criado con principios, que fue instruido con valor, con moral, con la palabra de Dios, un hombre casado o un hombre soltero, pero que tiene principios espirituales. Cuando visualiza pornografía, uno de los primeros efectos es, una vez que pasa el momento, es que llega un enorme peso de culpabilidad en su corazón. Uno de los primeros efectos que deja el acceso a la pornografía es el sentirse culpable por ello, porque ellos saben que está mal. Había el testimonio de un muchacho de 13 años más o menos, un niño, un adolescente que comenzó desde muy temprano a visualizar pornografía a escondidas de los propios padres en casa. Y él visualizaba mientras mamá estaba cocinando, él se metía 2-3 minutos y él visualizaba y literalmente sumaban horas y horas y horas que él se había metido a la pornografía. Y eso que él no tenía la computadora, sino que él esperaba el momento que mamá estaba ocupada y él visualizaba algo y luego volvía las cosas como si estuviera normal. Y en su testimonio él decía cuánta culpabilidad él sentía, porque él sabía que si lo hacía a escondidas era porque era algo que no estaba bien. Él oía la voz de mamá que venía, los pasos, inmediatamente cerraba y él trataba de simular que todo estaba pasando, que nada estaba pasando, pero le hace sentir culpabilidad, trayendo consigo una pesada carga de culpa moral sobre la persona dominada por este problema. Como es lógico, esta culpa se debe a que quien lo hace sabe que está haciendo algo desagradable ante los ojos de Dios. Y por supuesto, una de las armas diabólicas es, si no puede quitarte la conciencia, que es la que te hace saber que está mal y lo que hace sentir culpabilidad, entonces Satanás ataca directo a la conciencia, porque de alguna manera tiene que matar la conciencia para que la persona ya no sienta esa culpabilidad. Y de alguna manera esa culpabilidad es como ese primer paso a poder arrepentirse, a poder salir de allí. Pero Satanás lo que hace por medio de la pornografía es atar a la persona y quitarle toda sensibilidad. Lo segundo que una persona siente cuando es adicta a la pornografía es vergüenza.
vergüenza. Generalmente todo aquel que está sumido a este asunto pretende observar el material pornográfico a escondidas. Esto se genera por el temor a ser descubierto, ya que una persona sabe que lo que está haciendo está mal. Por eso él tiene temor a que no lo descubran sus padres, o que no lo descubra su cónyuge, o sus maestros, o sus amigos o hermanos de la congregación. Lo tercero, ansiedad. Sentir ansiedad, es decir, la ansiedad se manifiesta de manera visible aún en su organismo. Algunos empiezan a experimentar algo similar a lo que siente un adicto, empiezan a entrar en temblor, como en una ansiedad por volver, por entrar, por visualizar. Ya no basta solo con los recuerdos o con los pensamientos, sino que quiere ir cada vez más y más. La ansiedad se manifiesta muchas veces aún en su propio organismo. Se delata cuando la persona empieza a volverse iracunda, enojado, y quiere estar a solas y quiere buscar estar solo para volver a consumir este material. Cuando el individuo se expone a la idea de observar o entrar a algún tipo de material pornográfico, eso le altera de una forma impresionante sus emociones, hasta su sistema nervioso, lo que provoca un efecto extraño en su carácter y personalidad. Por eso el adicto trata de estar solo, trata de lo que era la causa, la soledad, luego se vuelve en lo que él más anhela, estar solo. Ya no quiere conversar con la esposa, ya no quiere conversar de Dios, de la Biblia, ya no quiere nada de eso, porque quiere, por la ansiedad, sumirse más y más. Lo siguiente, problemas a mediano plazo. Problemas a mediano plazo. Por ejemplo, una persona adicta a la pornografía está dando la puntada inicial de una vida sexual vacía, acomplejada y desordenada. Diga: vacía, acomplejada, desordenada, ocasionando en sí mismo trastornos de carácter emocional, físico y espiritual. La gente que es adicta a la pornografía pretende traerlo de la pantalla a la vida real, y es algo que no puede suceder, porque eso se llama cine pornográfico. Hay actuación, no todo es real. Aunque obviamente las personas son reales, los actos son reales, pero todo es planificado, todo es planeado. Está hecho con el propósito de exacerbar lo peor de la gente. Y muchas personas, cuando se casan, piensan que al casarse van a llevar a la vida real toda la basura que se ve allí de horas y horas y horas. Y cuando se da cuenta, a mediano plazo, eso es literalmente imposible, porque no solamente no se puede llevar a cabo, algunos de ellos utilizan medicamentos, utilizan Viagra, utilizan muchas cosas para durar, para estar allí, son entrenados para eso. Pero la gente que visualiza eso, dice, empiezan a entrar a mediano plazo en una baja estima, en un rechazo. Todo lo que se ve allí está diseñado para simplemente exacerbar deseos inmorales. Y cuando la persona ve que en la vida real no es igual, entonces es que él prefiere la pornografía que la esposa, la pornografía que el hogar, la pornografía que la vida pura del matrimonio. Por otro lado, trastorna emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Por supuesto, hay muchos efectos que por tiempo muchas veces no se alcanzan a mencionar, pero una de las secuelas más comunes, que es de las que realmente se suman y eso se vuelve como una bomba de tiempo, es la masturbación. La persona sometida a imágenes con sentido pornográfico es propensa a tratar de hacer realidad sus fantasías. Comienza con la masturbación, pero luego eso ya no le satisface y quiere llevarlo a la vida real. Pero resulta que en la vida real no es como pasa allí, no es como te presentan en esa ficción. Por eso el pastor Andrés Corson predicaba sobre la fantasía de la pornografía, o la pornografía y ese mundo de fantasía. Entonces la persona, por eso es que se ve tantos casos de hermanos violando a hermanas, hijos con problemas de atracción sexual hacia sus madres, o cosas aberrantes cada vez peores, porque lo que presentan allí es eso, es falsedad, es fantasía. Pero la persona piensa que eso se puede traer a la vida real. Por otro lado, estaban investigando por ahí algo que me llamó la atención, de un artículo que se llama ¿Por qué debemos rechazar la ideología de género?
y esto está íntimamente ligado también con la pornografía, y dice: la masturbación habitual provoca la fijación en una sexualidad narcisista, es decir, egoísta, ególatra, autogratificante, porque al someter al niño, porque el ataque de la pornografía va desde la niñez, al someter al niño desde muy corta edad al sexo precoz, a la pornografía, producirá con el tiempo dificultad para relacionarse sentimentalmente con otra persona. Hay gente que fue adicta a la pornografía desde niños, que cuando llegan a cierta edad ya ni siquiera pueden relacionarse emocional y afectivamente con otra persona. Ya no pueden sentir lo que es enamoramiento. ¿Por qué? Porque todo lo relacionan a sexo, todo lo relacionan a inmoralidad, todo lo relacionan a un objeto sexual, y por esa misma razón ya no pueden sentir lo que es el verdadero amor puro, y es uno de los efectos solamente a corto plazo. La pornografía prepara al individuo para el fracaso de toda su vida después. Y por último, problemas a largo plazo. Este flagelo puede perseguir a las personas aun si se llega a casar. Muchos jóvenes, yo hablaba en estos días en un campamento de jóvenes, en un foro que hablábamos con los líderes nacionales de jóvenes, y hablábamos sobre pureza sexual. Y a algunos jóvenes les decíamos: si algunos piensan que para poder ser libre de adicciones sexuales hay que casarse, están equivocados. Porque el que no empieza a lidiar seriamente desde soltería, el matrimonio no te va a hacer libre. El que te va a hacer libre es el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, dominando, controlando tu vida. Ahora, este flagelo puede perseguir a la persona aun si llega a casarse. En nuestro medio cristiano, aun si es líder, maestro, evangelista o pastor. Josh McDowell, en su estudio A Solo un Clic de Distancia, que es una asociación que ayuda a personas adictas a muchos problemas como la pornografía, hizo un estudio y me llamó la atención esta, que es una de las más tristes estadísticas. Dice: muchos pastores acuerdan que la pornografía es el más dañino de los males para sus congregaciones. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en la internet en los últimos 30 días de esa encuesta. Más del 50% lo han hecho en el último año. Es decir, es un mal que no respeta absolutamente a nadie. Puede afectar a quien está sometido por este mal en un futuro matrimonio, si lo llega a tener. Porque obviamente la vida sexual que vende la pornografía es una vida de total desamor, de deshumanización del sexo, de total irrespeto hacia la otra persona. Y cuando quieren meter eso dentro de la relación de matrimonio, eso se vuelve un caos total. Un caos total. Alguna vez yo hablaba con alguien, mire, que hasta la gente inconversa entiende cosas, gente no creyente. Y él me decía: hay cosas, porque él era adicto a la pornografía y además tenía problemas de adulterio. Y él decía: hay cosas, así abiertamente, que me sorprendieron. Decía: hay cosas que yo nunca me atrevería a hacer con mi esposa, pero con mi amante sí las hago. Y lo decía una persona no creyente, porque aún esta gente entiende que hay una diferencia muy grande entre una amante, una prostituta para ellos, alguien que no tiene algún apego hacia ellos, un amor, que la verdadera esposa. Y el plan de Dios es que si un día soltero te llegas a casar o ya casado, es que, como dice la Biblia, que andemos con nuestras esposas no como los gentiles que andan en concupiscencia, sino que aún la relación matrimonial sea una bendición delante de Dios, que sea agradable delante de Dios, que haya pureza en todas las áreas. Y yo les he hablado abiertamente de que hay aberraciones sexuales que no se pueden tolerar dentro del matrimonio, como el sexo anal y el sexo oral. ¿Dónde lo aprendieron? En la pornografía. Y lo quieren traer al matrimonio.
La pornografía deja secuelas en cuanto a la intimidad y la relación de pareja. Los efectos son tan devastadores que pueden ocasionar desorientación sexual. Hay hombres casados que han llegado luego a caer en el homosexualismo, en el bestialismo, en lo que se llaman las orgías. Quieren estar con varias personas a la vez porque ya no les satisface su propia esposa y nunca les va a satisfacer. Una mente dañada y depravada siempre va a querer algo peor y peor y peor. Los efectos son tan devastadores que además causan males como homosexualismo, lesbianismo, incesto, relaciones entre familiares directos, prostitución, bestialismo, sadismo, que es el maltrato, el uso de golpes, el uso de azotes, el uso de golpes dentro de la relación física, que supuestamente es para despertar más placer, pero no es otra cosa que demonio sádico de sadismo, de maltrato dentro de los individuos. Promiscuidad, violaciones, abortos. Muchos de los más de 50 millones de abortos que ocurren al año ocurren por la basura de la pornografía, porque muchos de estos adolescentes, jóvenes, personas casadas o solteras se meten en relaciones aberrantes, sin sentido, sin control, una locura total. Terminan embarazados para tapar su pecado, para tapar sus cosas. Terminan matando a la persona más inocente, al que nada tiene que ver. Embarazos no deseados han venido por la pornografía, infidelidades, divorcios, enfermedades venéreas como el SIDA y otros. Quiero que se ponga de pie y lea conmigo Colosenses 3, 4 al 6. Y vamos a terminar orando. Porque finalmente en la otra conferencia hablaremos de cómo ganar la guerra contra la pornografía. Colosenses 3, 4 al 6. Y quiero que esto lo lea con todo su corazón. Quien quiera que esté batallando con esto, o quien quiera que, tal vez no sea la pornografía, pero puede ser otra tendencia inmoral, malos pensamientos, tentaciones en su lugar, en su colegio, en su trabajo, en su familia, en algún lugar, alguna área. Colosenses 3, 4 al 6 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, aleluya, entonces vosotros también, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Qué lindo un día poder estar en este escenario, manifestados con Él en gloria, siendo arrebatados, si has muerto, siendo resucitado y siendo transformado. Pero hermano, dice, haced morir, y no es casualidad que esto está ligado, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, que dice, de desobediencia. Yo quiero que allí donde está cierre sus ojos, vamos a orar. Hay momentos donde alguien tiene que ser sincero con Dios, porque en la eternidad hay un libro que se llama el libro de la vida, el libro de las obras y la palabra de Dios. Y dice que con base a esos libros seremos juzgados. La Biblia lo advertía. El libro de la vida puede ser definitivamente raído el nombre, pero el libro de las obras es donde queda registrado cada acto secreto, cada vicio privado, cada vicio oculto. Cierre sus ojos allí donde está. Dice la Biblia: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Diga: no quiero tener nada que ver con la inmoralidad sexual. Y dice: la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que hagamos allí una oración especial. Puede ser que no seas tú, pero puede ser que tu esposo en vicio secreto esté luchando con eso. Puede que no seas tú, pero puede ser que tu esposa esté luchando con eso. Puede ser que no seas tú, puede ser que tu hijo, el diablo, lo quiere destruir con eso.
Puede ser que no seas tú, pero puede ser alguno de tus seres más queridos que esté batallando con eso. Por eso en esta hora vamos a orar. Levante su voz allí donde está, sea sincero con Dios, donde está, sea sincera con Dios. Dígale al Señor que quiere hacer pacto con sus ojos, como lo hizo Job. Dígale al Señor que quiere entrar en la intimidad con Él y quiere ser verdaderamente libre. Dígale al Señor: yo quiero, Señor, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Yo no quiero presentar mis miembros para la pornografía, para la promiscuidad, para la prostitución, para la infidelidad. Yo quiero, Señor, que mis miembros sean presentados directamente para tu reino, directamente para tu gloria. Señor, yo no quiero ser un instrumento en las manos de Satanás. Yo quiero ser un vaso de gloria, de gracia y de misericordia en las manos del Todopoderoso. Pero vasos contaminados, vasos sucios, el enemigo quiere usarlos, pero Dios no quiere usarlos de esa manera. Hermana, hermano, joven, adolescente, niño, quien tú seas, dile al Señor que guarde tu familia, guarde tus ojos, guarde tu matrimonio. No permitas que el diablo se infiltre dentro de tu matrimonio. No permitas que el enemigo se infiltre dentro de tu relación matrimonial. No permitas que se infiltre allá en tu vida secreta. Si hay algo en la vida secreta, que sea la adoración, que sea la alabanza, que sea el ayuno, que sea la oración, que sea la palabra. Pero no convivas con la pornografía, porque lo único que va a lograr es destruir tu mente, hacerte más daño. Hoy en el nombre poderoso de Jesús yo estoy orando por alguien y estoy declarando una palabra de liberación. Yo estoy declarando que en esta generación todavía se puede levantar una generación de santidad, una generación de pureza, una generación que dice no al diablo, no al mundo, una generación que renuncia a todos los ofrecimientos de las tinieblas. Alguien que suelte sus manos y diga: estas manos son solo para adorarte a ti, estos ojos son solo para leer lo que es tuyo. Esta voz es solamente para hablar cosas que te agraden a ti. Estos oídos se van a prestar solo para lo que te agrade a ti. Alguien que suelte sus manos en adoración y le diga: Señor, consagro mis manos, consagro mis ojos, consagro mis oídos, solamente para tu reino, solamente para tu gloria. Hay huestes demoníacas de inmoralidad que quieren apoderarse de tu intimidad, quieren apoderarse de tu secreto, quieren apoderarse de tus manos, quieren apoderarse de tus ojos, quieren apoderarse de tus oídos. Pero yo sigo declarando en esta noche que el único espíritu que debe tener control y poder absoluto sobre todas las áreas de mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Alguien que suelte esas manos y le dé el mejor de los aplausos al Rey de la gloria esta noche y diga: Señor, yo te amo, te amo, te amo. Y te necesito, Señor. Ante tu altar. Y Ramaba Shandarama Sikiribo Shandarama Sayaribo Saya. Suéltate hoy delante del Señor y dile: perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Limpia mis manos, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis sentidos. Un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti, Señor. Dígalo a Él: cuidaré mis ojos. Señor, cuídame, lávame. Cuidaré Santo mis Señor, manos, cuida mis manos, cuidaré mi corazón, que sea sensible a tu presencia, a tu palabra, Señor, a ti, oh de Dios. todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Eres digno, Señor, de toda la gloria, Padre. Cuidaré mis ojos. Eres digno de toda la alabanza, Señor. Cuidaré. Eso dígaselo con lo profundo de su corazón, Señor.
quiero que tú seas mi guarda, mi protector. Corazón de todo lo malo, En todas de las áreas. todo lo vano. No te quiero fallar. No te quiero fallar. Jamás.